¿Y si te dijera que existe un peligro invisible que está destruyendo tu capacidad de pensar de forma independiente en este mismo momento? ¿Qué pasaría si el mayor enemigo de tu inteligencia no fuera la ignorancia, sino algo mucho más sutil, más peligroso y completamente invisible para ti? Imagina esto: un brillante ingeniero con múltiples títulos universitarios que de repente comienza a creer y difundir teorías conspiratorias completamente absurdas. Una médica respetada con décadas de experiencia que abandona toda su formación científica para seguir modas peligrosas sin fundamento. Un padre amoroso y cuidadoso que toma decisiones que ponen en riesgo real a su propia familia, convencido de que está haciendo lo correcto. Estos no son casos aislados de personas con problemas mentales. No estamos hablando de individuos malvados, estúpidos o ignorantes. Estamos hablando de personas inteligentes, educadas, bien intencionadas, que han caído víctimas de lo que el filósofo español José Ortega y Gasset llamó la barbarización de las masas civilizadas. Y aquí está lo verdaderamente aterrador. No está pasándole solo a otros. Te está pasando a ti, a mí, a todos nosotros, en este preciso momento. Esta no es especulación filosófica abstracta. En 1971, Philip Zimbardo condujo uno de los experimentos más perturbadores y reveladores de la psicología moderna en la Universidad de Stanford. Estudiantes universitarios completamente normales, seleccionados específicamente por su estabilidad psicológica, fueron asignados al azar para ser guardias o prisioneros en una prisión simulada en el sótano del edificio de psicología. Lo que pasó desafió todo lo que creíamos sobre la naturaleza humana. En cuestión de horas, no días, los guardias comenzaron a comportarse de manera cruel, autoritaria y sádica, mientras que los prisioneros se volvieron sumisos, deprimidos y psicológicamente quebrados. El experimento, planeado para durar 2 semanas, tuvo que ser cancelado después de solo 6 días, porque la situación se había vuelto demasiado real, demasiado peligrosa. Estos no eran sádicos naturales o psicópatas ocultos. Eran estudiantes normales de una universidad prestigiosa que habían perdido temporalmente su capacidad de juicio moral independiente. Habían entregado su capacidad de pensamiento crítico al sistema en el que se encontraban. Esto es exactamente lo que José Ortega y Gasset había observado décadas antes en la sociedad europea del siglo XX, y lo que nos lleva a una de las teorías más inquietantes y precisas sobre la naturaleza humana jamás concebida. Pero antes de continuar, tengo que hacerte una pregunta que quiero que mantengas en mente durante todo este video. ¿Alguna vez te has encontrado adoptando una opinión, comprando un producto o tomando una decisión simplemente porque era popular en tu círculo social, en tu comunidad online o en los medios que consumes? No hace falta que respondas en voz alta, pero sé honesto contigo mismo. Mantén esa pregunta en mente mientras exploramos lo que podría ser uno de los insights psicológicos más importantes y más urgentes de nuestra era digital. El filósofo que predijo nuestro futuro digital, José Ortega y Gasset, no era un filósofo común encerrado en una torre de marfil, desconectado de la realidad. Nacido en Madrid en 1883, fue testigo directo de las transformaciones más dramáticas y violentas de la historia moderna. 2 guerras mundiales devastadoras, la revolución industrial, que cambió todo el surgimiento de los medios de comunicación masiva, y las primeras manifestaciones de lo que hoy llamamos cultura de masas. Pero lo que más lo inquietó y fascinó no fueron los eventos externos, por espectaculares que fueran, sino lo que estaba pasando dentro de las mentes de las personas ordinarias. Lo que observó en las calles de Madrid, en los cafés de París, en las universidades de toda Europa, era algo que desafió todo lo que la Ilustración había prometido sobre el progreso humano. En su obra maestra, La rebelión de las masas, publicada en 1930, Ortega hizo una observación que en ese momento sonó pesimista y elitista, pero que hoy, casi un siglo después, resulta proféticamente precisa. Mientras la educación se expandía masivamente
y la tecnología avanzaba a ritmos sin precedentes, las personas parecían volverse menos capaces de pensamiento independiente y crítico, no más. Escribió estas palabras que deberían hacer que se te ponga la piel de gallina. El hombre masa no se diferencia del especialista por su ignorancia, sino por su presunción de que ya sabe todo lo que necesita saber. Esta observación, hecha en 1930, predijo con precisión escalofriante el mundo de redes sociales, noticias falsas y polarización extrema en el que vivimos hoy. Ortega vio algo que sus contemporáneos no pudieron ver, que el acceso masivo a la información y la educación, por sí solo, no garantiza sabiduría o pensamiento crítico. De hecho, puede tener el efecto contrario. La paradoja mortal de la era de la información. Aquí está la paradoja que nos está destruyendo. Vivimos en la era de la información donde tenemos acceso instantáneo a prácticamente todo el conocimiento humano, pero también vivimos en la era de la desinformación masiva, donde la verdad parece más esquiva que nunca. Tenemos acceso a más conocimiento que cualquier generación anterior en la historia de la humanidad. Con un dispositivo que cabe en tu bolsillo, puedes acceder a bibliotecas enteras, universidades completas, la sabiduría acumulada de siglos. Y sin embargo, nuestras sociedades parecen más polarizadas, más irracionales, más susceptibles a mentiras obvias que cualquier sociedad en la historia moderna. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que más información lleve a menos sabiduría? ¿Cómo puede ser que más educación formal resulte en menos capacidad de pensamiento crítico? La respuesta está en lo que los psicólogos cognitivos llaman la sobrecarga informacional o parálisis de análisis. Cuando nuestros cerebros se ven abrumados por demasiada información, demasiadas opciones, demasiados estímulos, desarrollan mecanismos de defensa automáticos que, paradójicamente, nos hacen más vulnerables a la manipulación, no menos. Un estudio revolucionario de 2020 de la Universidad de Harvard analizó cómo las personas procesan información compleja en la era digital. Los resultados fueron alarmantes. Cuando las personas se enfrentan a información compleja o contradictoria, tienden a simplificar en exceso, a buscar fuentes que confirmen sus prejuicios existentes y a rechazar automáticamente cualquier información que desafíe sus creencias previas. Esto no es una falla de carácter o un signo de estupidez. Es una respuesta neurológica automática al estrés cognitivo. Es tu cerebro tratando de protegerte de la sobrecarga, pero en el proceso, te está haciendo más vulnerable a la manipulación. El sistema que explota nuestra vulnerabilidad. Pero aquí está lo verdaderamente inquietante. Lo que mantiene despiertos por las noches a los expertos en psicología cognitiva. Nuestros sistemas económicos, políticos y sociales han aprendido a explotar sistemáticamente esta vulnerabilidad neurológica. Las plataformas de redes sociales no ganan dinero cuando piensas cuidadosamente. Ganan billones de dólares cuando reaccionas emocionalmente, cuando compartes impulsivamente, cuando te enganchas compulsivamente. Sus algoritmos están específicamente diseñados para mantener tu atención, no para promover tu pensamiento crítico. Los medios de comunicación no obtienen más audiencia con análisis matizado y complejo. Obtienen más clics, más engagement, más dinero publicitario con indignación, con miedo, con confirmación de prejuicios. La verdad compleja no vende, la indignación simple sí. Los políticos no ganan elecciones con propuestas políticas detalladas y matizadas que requieren pensamiento cuidadoso. Ganan con eslóganes simples, con enemigos claros, con soluciones mágicas que parecen resolver problemas complejos de manera instantánea. Cuando las personas trabajan múltiples empleos para llegar a fin de mes, cuando se ahogan en deudas, cuando están constantemente preocupadas por su seguridad económica, cuando son bombardeadas las 24 horas del día con información diseñada para provocar reacciones emocionales, la rendición intelectual se convierte en una estrategia de supervivencia psicológica. Los economistas tienen un término para esto. Ignorancia racional. Se vuelve más eficiente, más racional a nivel individual,
permanecer desinformado sobre temas complejos, que invertir el tiempo, la energía mental y el costo emocional requeridos para una comprensión genuina y matizada. Pero aquí está la trampa mortal. Esta racionalidad individual crea irracionalidad colectiva. Cuando millones de personas toman la decisión individual y racional de no pensar críticamente, el resultado es una sociedad colectivamente irracional. Exactamente la dinámica que Ortega observó en la Europa de los años 20 y 30. El cerebro diseñado para la manipulación. Mientras los sistemas económicos y políticos nos empujan hacia atajos intelectuales, nuestros cerebros están literalmente diseñados por millones de años de evolución para cumplir con esta presión. La investigación revolucionaria de Daniel Kahneman sobre los sesgos cognitivos, que le valió el premio Nobel, mostró exactamente cómo funciona esto a nivel neurológico. Tenemos dos sistemas de pensamiento fundamentalmente diferentes operando en nuestros cerebros. El sistema 1, que es rápido, automático, emocional y energéticamente eficiente, y el sistema 2, que es lento, deliberado, lógico y energéticamente costoso. Bajo estrés, bajo presión de tiempo, bajo sobrecarga cognitiva, nuestro cerebro favorece automáticamente el sistema 1. Esto nos hace más susceptibles a la manipulación, más propensos a creer información falsa que confirma nuestros prejuicios y menos capaces de análisis crítico genuino. Ortega entendió esto intuitivamente cuando escribió: "El hombre masa vive sin esfuerzo, sin proyecto, sin disciplina intelectual. Flota en la existencia como un corcho en el agua, sin dirección propia". No era una crítica moral despectiva, sino una observación psicológica precisa sobre cómo las condiciones de la vida moderna estaban alterando fundamentalmente la capacidad humana para el pensamiento independiente. Lo que Ortega no podía haber sabido es que esta tendencia se aceleraría exponencialmente con la tecnología digital. Ahora, no solo estamos lidiando con las presiones naturales de la vida moderna, sino con algoritmos específicamente diseñados para explotar nuestras vulnerabilidades cognitivas. La presión del grupo en la era de los algoritmos. Ortega observó que lo que él llamaba la vulgaridad intelectual a menudo emerge y se amplifica en configuraciones grupales. Escribió: "La característica del momento es que el alma vulgar, sabiéndose vulgar, tiene el denuedo de afirmar el derecho de la vulgaridad y lo impone donde quiera". Esto era décadas antes de los famosos experimentos de conformidad de Solomon Asch en los años 50, que demostraron científicamente exactamente lo que Ortega había observado socialmente. En estos experimentos, cuando personas están rodeadas de un grupo que da respuestas obviamente incorrectas a preguntas simples, el 75% de los participantes seguirán a la multitud, al menos una vez, incluso cuando saben con certeza que el grupo está equivocado. Ahora imagina cómo esto se desarrolla y se amplifica en nuestra era digital. Los algoritmos de las redes sociales crean cámaras de eco que hacen esta transformación psicológica más fácil, más rápida y más poderosa que nunca en la historia humana. Un estudio de 2018 de investigadores del MIT analizó cómo se propaga la información en las plataformas sociales digitales. Los resultados fueron alarmantes. La información falsa se propaga 6 veces más rápido que la información verdadera. No es porque las personas sean malvadas o estúpidas, sino porque la información falsa a menudo es más emocionalmente satisfactoria, más simple, más confirmatoria de lo que ya queremos creer. ¿Has notado cómo tu feed de redes sociales parece mostrarte exactamente lo que quieres ver? ¿Exactamente lo que confirma lo que ya piensas? Eso no es un accidente feliz. Es la arquitectura algorítmica de la ignorancia elegida en acción. Es un sistema diseñado para mantenerte enganchado, no para hacerte más sabio. Los patrones históricos que se repiten con esteroides digitales. Vemos este patrón psicológico y social repetirse a lo largo de la historia, pero nunca con la velocidad y la escala que vemos hoy. La Inquisición española no fue conducida por personas malvadas
que se levantaron una mañana decididas a hacer el mal. Fue conducida por creyentes devotos, educados, sinceros, que genuinamente pensaban que estaban protegiendo las almas inmortales de sus semejantes. La caza de brujas de Salem no fue impulsada por actores maliciosos con agendas ocultas. Fue impulsada por miembros temerosos de Dios de la comunidad, padres de familia respetables, que sinceramente creían que estaban defendiendo a sus hijos y su pueblo de fuerzas demoníacas reales. En cada caso histórico, personas inteligentes, educadas, bien intencionadas, abandonaron su capacidad de pensamiento crítico independiente en favor del consenso grupal y la certeza emocional. La diferencia hoy es que estos procesos psicológicos se han acelerado exponencialmente y amplificado masivamente por la tecnología digital. Lo que antes tomaba años o décadas en desarrollarse, ahora puede pasar en semanas o días. Lo que antes afectaba a comunidades locales, ahora puede afectar a millones de personas simultáneamente a través del planeta. La resistencia individual, más difícil que nunca. Si nuestros cerebros y nuestros sistemas están literalmente manipulados contra nosotros, ¿cómo luchamos? ¿Cómo desarrollamos resistencia intelectual en un mundo diseñado para explotar nuestras vulnerabilidades cognitivas? Ortega creía que liberarse de lo que él llamaba la vulgaridad de masas requiere lo que él describía como la excelencia personal, la voluntad de pensar independientemente incluso cuando es doloroso, económicamente costoso, socialmente impopular o emocionalmente peligroso. Pero ahora entendemos que no solo estamos luchando contra la presión social normal, estamos luchando contra millones de años de evolución neurológica y contra algoritmos de inteligencia artificial alimentados por billones de dólares y específicamente diseñados para explotar nuestros atajos mentales evolutivos. A nivel individual, podemos comenzar cultivando lo que los psicólogos modernos llaman humildad intelectual, el reconocimiento genuino y practicado de que nuestro conocimiento siempre está incompleto, siempre es potencialmente incorrecto y siempre puede ser mejorado. Esto significa buscar activamente información que contradiga nuestras creencias más queridas, no para torturarnos psicológicamente o para volvernos escépticos paralizados, sino para probar honestamente si nuestras creencias y convicciones son lo suficientemente sólidas como para valer la pena mantener. Prácticas concretas de resistencia intelectual. Aquí tienes algunas prácticas específicas y concretas que pueden servir como tu resistencia diaria contra la rendición intelectual. Estas no son sugerencias abstractas, sino herramientas prácticas que puedes implementar inmediatamente. Primero, practica lo que llamo fricción intelectual intencional. Reserva al menos 30 minutos cada semana para leer argumentos reflexivos, bien construidos, de personas que fundamentalmente no están de acuerdo contigo en temas importantes. No necesariamente para cambiar de opinión, sino para probar si tus convicciones pueden resistir el escrutinio intelectual honesto. Segundo, abraza lo que los científicos llaman ignorancia productiva. Cuando te encuentres absolutamente seguro de algo, cuando sientas esa sensación de certeza total, pregúntate específicamente, ¿qué evidencia concreta cambiaría mi opinión sobre esto? Si no puedes pensar en ninguna evidencia que te haría cambiar de opinión, esa es una señal de alerta roja de que has entrado en territorio de dogma, no de conocimiento. Tercero, implementa lo que llamo la regla de los 60 segundos. Antes de compartir, retuitear o reenviar cualquier cosa en línea, especialmente si provoca una reacción emocional fuerte, tómate exactamente 60 segundos para verificarla desde una fuente independiente y confiable. Esa breve pausa puede romper el ciclo algorítmico que se alimenta de nuestras reacciones emocionales impulsivas. Cuarto, practica activamente decir "no lo sé" cuando realmente no sabes algo. En un mundo que recompensa económica y socialmente la ignorancia confiada sobre la incertidumbre humilde, admitir honestamente las lagunas en tu conocimiento se convierte en un acto de coraje intelectual radical. Quinto, diversifica intencionalmente tus fuentes de información.
Si solo lees noticias que confirman tu punto de vista político, si solo sigues personas que piensan como tú, si solo consumes contenido que te hace sentir cómodo, estás creando voluntariamente las condiciones perfectas para la manipulación intelectual. La neurociencia aterradora de nuestra vulnerabilidad. Pero tengo que ser brutalmente honesto contigo. Las prácticas individuales, por importantes que sean, no son suficientes para enfrentar la magnitud del problema que enfrentamos. La teoría de Ortega fue brillante y profética para su tiempo, pero aquí está lo que él no podía haber sabido, lo que la ciencia moderna ha revelado, y lo que hace esta situación exponencialmente más peligrosa. Esto no es solo sobre rendición moral o presión social normal. La neurociencia moderna revela algo mucho más inquietante y fundamental. Nuestros cerebros están literalmente cableados, a nivel neurológico básico, para caer en lo que podríamos llamar estupidez funcional. Piénsalo de esta manera. Ortega fue testigo de propaganda que se extendía a través de periódicos impresos y transmisiones de radio. Eso ya era poderoso y peligroso. Pero estamos viviendo algo exponencialmente más sofisticado y más amenazante. Hemos pasado de la propaganda tradicional, que al menos requería cierto esfuerzo intelectual, para procesar a algoritmos de redes sociales que conocen tus patrones de sueño, tus inseguridades emocionales, tus miedos más profundos, tus deseos más secretos, y saben exactamente qué botones psicológicos presionar para mantenerte enganchado, reactivo y consumiendo. Y ahora estamos entrando en la era de la inteligencia artificial generativa y los deepfakes, que pueden fabricar la realidad misma de manera tan convincente que incluso expertos tienen dificultades para distinguir entre lo real y lo fabricado. La amenaza existencial. Actual. Esto no es ciencia ficción. No es paranoia. No es exageración para efectos dramáticos. Esto está pasando ahora, en tu teléfono, en tu computadora, en tu mente, mientras escuchas estas palabras. Esto no es solo sobre propaganda histórica o manipulación política abstracta. Es sobre el cableado fundamental de tu cerebro y cómo está siendo explotado sistemáticamente las 24 horas del día. Nuestras mentes evolucionaron durante millones de años para priorizar la velocidad de decisión sobre la precisión de análisis, para confiar en fuentes familiares sobre fuentes desconocidas y para buscar información que confirme lo que ya creemos, en lugar de información que desafíe nuestras creencias. Estas eran características de supervivencia absolutamente esenciales que ayudaron a nuestros ancestros cazadores-recolectores a tomar decisiones rápidas de vida o muerte cuando la vacilación o el análisis excesivo significaba literalmente ser devorado por un depredador. El problema es que estos mismos sistemas neurológicos que nos mantuvieron vivos durante la evolución ahora nos hacen vulnerables a la manipulación en el mundo moderno. La parte más aterradora de todo esto: todos somos vulnerables, sin excepción, sin importar qué tan inteligentes pensemos que somos, sin importar cuántos títulos universitarios tengamos, sin importar cuánta experiencia profesional hayamos acumulado. El mecanismo exacto de nuestra vulnerabilidad. El mecanismo es exactamente lo que Ortega describió, pero amplificado por la tecnología moderna. Cuando las personas se sienten amenazadas, económicamente inseguras, socialmente aisladas, emocionalmente abrumadas, se vuelven más susceptibles a explicaciones que suenan autoritarias y que reducen la complejidad aterradora del mundo a narrativas simples y emotivamente satisfactorias. Vimos esto desarrollarse en tiempo real durante la pandemia de COVID-19. Doctores con décadas de experiencia médica, ingenieros con formación científica rigurosa, abogados con entrenamiento en evaluación de evidencia, personas con habilidades analíticas demostradas y probadas, comenzaron a creer y compartir teorías completamente desacreditadas sobre vacunas, tratamientos y la naturaleza misma de la pandemia. Estos no fueron fracasos de inteligencia individual, fueron fracasos de independencia intelectual bajo presión psicológica, social y económica sin precedentes en la historia moderna. El sacrificio por la verdad intelectual.
Ortega pagó un precio personal muy alto por su compromiso inquebrantable con la verdad intelectual y la independencia de pensamiento. Durante la Guerra Civil Española, una de las épocas más polarizadas y violentas de la historia europea moderna, se exilió voluntariamente porque se negó absolutamente a alinearse con cualquier bando político que requiriera que abandonara su capacidad de juicio independiente. Tanto la izquierda como la derecha lo presionaron para que tomara partido, para que simplificara su pensamiento, para que se uniera a una causa clara y simple. Él se negó, entendiendo que el momento en que abandonas tu independencia intelectual por la comodidad de pertenecer a un grupo, dejas de ser un pensador y te conviertes en un seguidor. Su sacrificio no fue solo sobre resistencia política abstracta, fue sobre defender la posibilidad misma del pensamiento humano independiente. Entendió que cuando las personas, especialmente las personas educadas e inteligentes, dejan de pensar independientemente, dejan de ser completamente humanas en el sentido más profundo. Se convierten, en sus palabras proféticas, en hombres masa que reaccionan en lugar de pensar, que siguen en lugar de evaluar, que se conforman en lugar de cuestionar. El desafío existencial de nuestro tiempo. Esto nos lleva al desafío existencial de nuestro tiempo, el desafío que hace que las palabras finales de Ortega sean tan relevantes y urgentes hoy. En un mundo que se beneficia económicamente de nuestra rendición intelectual, en una era donde pensar independientemente requiere más coraje que nunca, ¿quién permanece firme? ¿Quién mantiene la capacidad de pensamiento crítico cuando toda la arquitectura de la sociedad moderna está diseñada para que abandonemos esa capacidad? La respuesta, y esto es lo más importante de todo este video, no se encuentra en inteligencia superior, educación privilegiada o conocimiento especializado. Se encuentra en la elección diaria, momento a momento, de permanecer genuinamente curioso en lugar de falsamente seguro, de buscar la verdad compleja en lugar de la comodidad simple, de pensar cuidadosa y lentamente en lugar de reaccionar rápida y emocionalmente. Estos no son actos heroicos extraordinarios que requieren superpoderes intelectuales. Son prácticas ordinarias, accesibles para cualquier persona, que se vuelven extraordinarias precisamente cuando todos a tu alrededor han dejado de hacerlas. La tragedia más profunda de nuestro tiempo es que la rendición intelectual a menudo se siente como liberación psicológica. Pensar genuinamente es trabajo mental duro y energéticamente costoso. Es incómodo mantener ideas complejas y aparentemente contradictorias en tu mente simultáneamente. Es emocionalmente doloroso admitir que podrías estar fundamentalmente equivocado sobre algo importante para tu identidad. Pero Ortega argumentó, y la neurociencia moderna confirma, que esta incomodidad intelectual es literalmente el precio de seguir siendo completamente humano. En un mundo que se beneficia masivamente de nuestra rendición intelectual, elegir pensar cuidadosa e independientemente se convierte en el acto más radical y más importante que podemos realizar. La verdad, más incómoda de todas. Esto nos lleva a quizás la verdad más incómoda y más esencial de todas. La verdad que debe mantenerte despierto por las noches. Todos nosotros, sin excepción, somos susceptibles a la estupidez funcional. Tú, yo, las personas más inteligentes que conoces, todos estamos vulnerables. El momento exacto en que pensamos que somos inmunes, el segundo en que nos sentimos superiores a las personas que han caído en trampas intelectuales obvias, ya hemos comenzado a sucumbir al mismo proceso que estamos criticando. El precio de la libertad intelectual genuina es vigilancia eterna, no vigilancia contra enemigos externos abstractos, sino vigilancia constante contra nuestra propia tendencia neurológica y psicológica natural a dejar de pensar cuando pensar se vuelve difícil, costoso o socialmente inconveniente. El diagnóstico preciso de nuestro momento. La teoría de Ortega sobre la vulgaridad de masas es profundamente inquietante precisamente porque es tan precisa, tan observable, tan verificable en nuestro mundo actual. La vemos literalmente en todas partes. Personas obviamente inteligentes,
creyendo cosas obviamente falsas. Individuos con educación superior tomando decisiones catastróficamente malas. Ciudadanos bien intencionados y genuinamente patrióticos, apoyando políticas que contradicen directamente sus propios valores declarados. El problema fundamental no es que las personas se estén volviendo menos inteligentes a nivel individual. Las puntuaciones de CI han aumentado consistentemente durante décadas. El acceso a la educación se ha expandido masivamente. Las herramientas de información son más poderosas que nunca. El problema es que nuestros sistemas económicos, políticos y tecnológicos recompensan cada vez más los atajos intelectuales sobre el pensamiento cuidadoso, la reacción emocional sobre el análisis racional, la confirmación de prejuicios sobre la búsqueda genuina de verdad, la esperanza genuina dentro del diagnóstico sobrio. Pero aquí está la esperanza genuina, real, práctica que emerge de este diagnóstico aparentemente sobrio. Si la estupidez funcional es parcialmente elegida, también puede ser conscientemente rechazada. Si es parcialmente el resultado de estructuras sociales y económicas, esas estructuras pueden ser cambiadas. Si es el resultado de sobrecarga cognitiva, podemos crear intencionalmente condiciones que hagan el pensamiento cuidadoso más fácil en lugar de más difícil. Piensa en el pensamiento crítico genuino como ejercicio físico. Es incómodo al principio, requiere disciplina constante, y los beneficios no son inmediatamente obvios, pero es absolutamente esencial para la salud a largo plazo. Así como no esperaríamos correr un maratón sin meses de entrenamiento progresivo, no podemos esperar navegar la complejidad informacional del mundo moderno sin practicar regularmente la disciplina intelectual. Los músculos mentales requeridos para el pensamiento independiente, como los músculos físicos, necesitan uso regular y progresivamente más exigente, o se atrofian inevitablemente. Tu momento de elección personal. Esto nos lleva a tu momento de elección personal, el momento que define si este video cambia algo en tu vida, o si simplemente se convierte en otro trozo de contenido que consumes pasivamente. La próxima vez que te encuentres absolutamente seguro de algo controvertido, la próxima vez que te sorprendas desechando automáticamente evidencia que contradice tus creencias sin siquiera considerarla seriamente, la próxima vez que sientas la comodidad emocional de tener todas las respuestas a problemas complejos, recuerda la advertencia específica de Ortega. La estupidez funcional nunca se anuncia a sí misma con fanfarria dramática. No llega con música ominosa de fondo. Llega susurrando suavemente que ya sabes todo lo que necesitas saber, que tu punto de vista es obviamente correcto, que las personas que no están de acuerdo contigo son obviamente estúpidas o malvadas. Y en ese momento crucial de reconocimiento, tienes una elección fundamental que definirá el tipo de persona que eres. ¿Rendirás tu mente por la comodidad psicológica de la certeza incuestionable? ¿O elegirás el camino más difícil, más incierto, pero más auténticamente humano de la independencia intelectual genuina? El desafío concreto y específico. La pregunta que Ortega nos deja como legado no es si somos lo suficientemente inteligentes para evitar la estupidez funcional. La pregunta es si estamos lo suficientemente comprometidos, lo suficientemente disciplinados, lo suficientemente valientes para seguir pensando cuidadosamente, cuando pensar se vuelve inconveniente, incómodo, económicamente costoso o socialmente peligroso. En un mundo que literalmente se beneficia de nuestra rendición intelectual, elegir pensar cuidadosa e independientemente se convierte en una de las cosas más importantes, más subversivas y más necesarias que podemos hacer. Aquí está mi desafío específico y concreto para ti esta semana. Hundes.